El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por la ventana del ático. Una imagen familiar que, hasta hacía poco, me traía una reconfortante sensación de paz. Era mi refugio, mi santuario del incesante ruido del mundo exterior. Siempre había disfrutado de este denso silencio, interrumpido solo por el crujido de las antiguas tablas del suelo bajo mis pies o el susurro del viento exterior. Ahora, sin embargo, este silencio parecía tener un peso diferente, una anticipación latente que me oprimía el pecho. Todo empezó sutilmente, como el zumbido de un mosquito lejano, irritante pero ignorable. Una sensación de que algo estaba fuera de lugar, un detalle insignificante que la mente insistía en retener. Solía pasar horas aquí arriba, organizando las baratijas familiares, reliquias de un pasado que, irónicamente, nunca conocí del todo. Mi abuela, la antigua dueña de esta casa, era una mujer reservada, llena de peculiaridades. Decía que ciertos objetos guardaban recuerdos, y que algunos debían dejarse en paz. Me reí de esto, pues me pareció un encanto peculiar de su generación. Una noche, mientras revisaba una caja polvorienta, me topé con un espejo antiguo. Era pequeño, ovalado, con un marco de bronce oscuro y de intrincada factura. El cristal estaba manchado, como si una niebla permanente lo cubriera. Algo en él me atrajo, una extraña energía emanaba de él. Dudé en tocarlo, pero la curiosidad me venció. Al levantarlo, un escalofrío me recorrió el brazo, y el olor dulzón y mohoso del ático pareció intensificarse. En ese momento, me quedé mirando mi reflejo. La imagen parecía distorsionada, no por las manchas del cristal, sino por algo más. Mis ojos, por una fracción de segundo, parecieron más profundos, más oscuros, y una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mis labios. Una sonrisa que sabía que no era mía. Negué con la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y a la tenue luz del ático. Guardé el espejo en su caja, intentando deshacerme de esa sensación de inquietud. Durante los días siguientes, la sensación de ser observado se hizo más persistente. Empecé a oír sonidos que no podía identificar. Un leve rasguño en las paredes, un suspiro que parecía provenir de la nada, el eco de pasos ligeros cuando estaba solo. La casa, que siempre había sido mi refugio, empezó a parecer un laberinto de sombras, donde cada rincón oscuro albergaba una amenaza invisible. La regla de mi abuela, antes una manía, resonó en mi mente con nueva fuerza. Nunca te mires al espejo por la noche. La descarté como superstición, pero se había sembrado la semilla del miedo. Empecé a evitar los espejos, a apartar la mirada de las superficies pulidas. Una paranoia sutil pero creciente se apoderó de mí. Me encontré mirando por encima del hombro, sintiendo una presencia fría y constante rondando cerca, incluso en las habitaciones más iluminadas. La noche, antes una invitación al descanso, se convirtió en un campo de batalla contra mis propios nervios, contra la oscuridad que parecía cobrar vida propia. Mi corazón se aceleraba con cada crujido, con cada sombra que se alargaba de forma antinatural. Sabía que algo andaba mal, pero la verdadera naturaleza del mal que se avecinaba seguía oculta, envuelta en un velo de misterio y terror inminente. La fragilidad de mi cordura era palpable, y la idea de enfrentarme a lo que acechaba, especialmente con respecto a mi propia imagen, se convirtió en una pesadilla constante. Desde ese día, la casa parecía contener la respiración a cada minuto que pasaba. El aire enrarecido del ático parecía traer consigo no solo polvo, sino un olor apenas perceptible a tierra mojada y algo metálico. Un olor que se me pegaba en la garganta y evocaba imágenes de tumbas recién cavadas. Intenté ignorarlo, racionalizarlo. Debía ser la humedad, el envejecimiento de la madera, las ratas que a veces se aventuraban por las canaletas, pero era más que eso. Era un presagio, una advertencia silenciosa que mi mente, por mucho que luchaba, ya no podía ignorar. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa,
un invitado no deseado en un lugar que una vez me había pertenecido. La familiaridad del espacio dio paso a una extrañeza inquietante, como si las paredes hubieran cambiado sutilmente de posición, los muebles adquiriendo nuevas formas en las sombras. Era la incertidumbre, la duda constante sobre qué era real y qué era producto de mi imaginación cada vez más fértil y asustada. Esta inestabilidad fue el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba por venir. El espejo, ese pequeño espejo, ovalado, permaneció en la caja del ático, pero su ausencia no me alivió. Era como si su imagen se hubiera grabado en mi mente, una presencia constante, un fantasma en el rabillo del ojo. Empecé a evitar la puerta del ático, cerrándola con una frecuencia que rozaba la obsesión. La idea de volver a subir, de encontrarme con esa caja polvorienta, me provocaba una repulsión visceral. Las noches en vela se convirtieron en la norma. El sueño, antes un refugio, ahora era un campo minado de pesadillas fragmentadas. Me despertaba bañado en sudor frío, con la sensación de que algo había estado a mi lado en la oscuridad, respirando conmigo. Un día, mientras preparaba café en la cocina, la tenue luz de la mañana se filtraba por las ventanas. Vi mi reflejo en el cristal de la puerta del microondas. Por un instante, una imagen fugaz me impactó. No era mi rostro. Estaba pálido, sus rasgos distorsionados por la angustia, su mirada vacía y su silencio gritando. El corazón me dio un vuelco. Parpadeé, y allí estaba mi rostro, pálido y asustado, pero innegablemente mío. ¿Qué era esto? ¿Me estaba jugando una mala pasada mi mente? Los sonidos comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo rasguños ni susurros lejanos. Ahora oía un latido débil y rítmico proveniente del interior de las paredes, como un corazón atrapado luchando por escapar. Y el frío, un frío antinatural que no provenía de ninguna corriente de aire, sino que parecía emanar de puntos específicos de la casa, como si el espacio mismo se congelara. Me quedé paralizado en mi oficina, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Empezó a sudar en la frente, a pesar de que la temperatura ambiente era agradable. Algo andaba mal, muy mal. Miré hacia la puerta del dormitorio, donde colgaba un pequeño espejo de pared. Siempre lo había ignorado, pero ahora parecía llamarme, un imán siniestro. Mi instinto me gritaba que huyera, pero una fuerza mayor, una curiosidad morbosa, me impulsó a mirar. La regla de mi abuela, antes un consejo, ahora sonaba como una advertencia apocalíptica. Nunca te mires fijamente al espejo de noche. Y por primera vez, la noche se acercaba, y sentí que no tenía otra opción. La noche cayó como un sudario sobre la casa. Las sombras, antes solo ausencia de luz, parecieron cobrar textura, profundidad y movimiento. Cada grieta, cada rincón, parecía ocultar una mirada vigilante. Me acurruqué en el sofá de la sala, con una manta apretada contra el pecho, intentando, en vano, crear una barrera física contra el miedo que me consumía. El silencio, antes reconfortante, ahora era ensordecedor, lleno solo de los sonidos internos de mi propio cuerpo en pánico. El frenético latido de mi corazón contra mis costillas, el áspero siseo de mi respiración, el agudo zumbido en mis oídos. Sabía que tenía que subir al ático. El espejo. Necesitaba tirarlo, destruirlo, cualquier cosa para acabar con esta tortura. Pero la idea de volver a esa habitación, al epicentro de mi angustia, me paralizaba. Con cada paso que daba hacia las escaleras, un frío intenso parecía envolverme, como manos fantasmales que me atraían. El olor a humedad y dulce regresó con furia, casi asfixiándome. Respiré hondo, sintiendo el aire pesado agobiándome los pulmones. Al llegar a lo alto de las escaleras, la oscuridad era casi total. La única luz provenía de la rendija bajo la puerta, creando un camino parpadeante e inquietante. Agucé el oído para captar cada ruido, cada crujido de madera,
cada movimiento imperceptible. Al abrir la puerta que crujía, el olor se intensificó, mezclándose con un toque de moho y algo más, algo sutilmente rancio, como carne podrida. El espejo estaba allí, exactamente donde lo había dejado, encima de la caja polvorienta. Parecía emitir su propia aura, un brillo tenue y apagado en la penumbra. Me temblaban los dedos al alcanzarlo. El marco de bronce estaba frío al tacto, más frío de lo debido. Dudé un instante. La voz de mi abuela resonó nítida en mi mente, un susurro etéreo. Nunca mires tu reflejo de noche. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la necesidad de terminar con esto era mayor. Agarré el espejo, girándolo hacia mí. La oscuridad me envolvió. Vi mi rostro, pero algo iba terriblemente mal. Mi reflejo no me devolvía la mirada. Estaba de lado, observando algo detrás de mí, algo que no podía ver. En su rostro había una expresión de puro terror. Los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Un sudor frío me cubrió la frente. La mano que sostenía el espejo empezó a temblar incontrolablemente. Entonces, lenta y terriblemente, el reflejo empezó a sonreír. Era una sonrisa amplia y desgarradora, un destello de locura en su pálido rostro. Y el sonido que siguió no era mío. Era un gruñido bajo y gutural que parecía provenir de un lugar profundo y antiguo. La mano del reflejo, la mano que no era mía, empezó a moverse. No reflejó mis movimientos. Se levantó, y sus dedos largos y delgados tocaron el cristal desde dentro. Una oleada de frío extremo me recorrió el brazo. Solté el espejo con un grito ahogado. Cayó al suelo de madera con un golpe sordo, pero no se rompió. El cristal permaneció intacto, una siniestra superficie negra en la penumbra. Me giré rápidamente, esperando ver lo que mi reflejo observaba, lo que estuviera detrás de mí. No había nada, solo las sombras, las cajas polvorientas, el desorden familiar del ático. Pero la sensación de presencia era abrumadora. El gruñido, bajo y constante, ahora más cercano, parecía vibrar en el aire. Podía sentir un aliento frío y fétido en mi cuello. Cerré los ojos con fuerza, esperando el final. El sonido de algo arrastrándose por el suelo de madera resonó cerca de mis pies. Un roce lento y deliberado, como garras raspando la superficie. Podía sentir la vibración a través de las tablas. Cuando el sonido cesó, se hizo un silencio, aterrador. Abrí los ojos, vacilante. El espejo yacía en el suelo, boca arriba. Mi reflejo había desaparecido. Solo quedaba la superficie oscura y manchada. Pero algo había cambiado. Las sombras en el rincón del ático parecían más densas, más oscuras, como si se hubieran solidificado. Y el olor, ese olor rancio y dulce, flotaba ahora en el aire con una intensidad insoportable. Decidí que era hora de irme. No podía quedarme allí. La adrenalina me impulsaba. Bajé corriendo las escaleras, tropezando con los escalones, con el corazón latiéndome con fuerza. Llegué a la sala y me tiré en el sofá, jadeando. La manta ahora me parecía un consuelo, ilusorio. Me sentía expuesta, vulnerable. Los sonidos de la casa parecían amplificados. Cada crujido, cada suspiro del viento exterior, todo sonaba como pasos que se acercaban. Miré el espejo del dormitorio. La puerta estaba entreabierta. No podía verlo directamente, pero sabía que estaba allí, esperando. La regla de mi abuela, tan simple y a la vez tan olvidada, ahora me ardía en la mente. Nunca te mires fijamente al espejo por la noche. Había roto esa regla, y ahora, lo que estuviera al otro lado del espejo sabía que podía verlo. Sabía que era visible. Me levanté lentamente, con todos los músculos tensos. El instinto me decía que corriera, que saliera de casa, que no mirara atrás. Pero la curiosidad morbosa, la misma que me había llevado al ático, me impulsaba en la dirección opuesta. Necesitaba saber. Necesitaba ver. Caminé hacia el dormitorio. Mis pasos resonaban en el silencio sepulcral de la casa. La puerta estaba completamente abierta.
La tenue luz del pasillo creaba un portal sombrío. Respiré hondo. El aire frío y pesado me llenó los pulmones. Abrí la puerta con cautela. El espejo estaba allí, en la pared opuesta. La tenue luz del amanecer, que comenzaba a iluminar el cielo exterior, se reflejaba en su cristal. Mi reflejo estaba allí. Lo miré. Me devolvió la mirada. Pero esta vez no había miedo en sus ojos. Solo había una calma inquietante, una aceptación sombría. Y entonces volvió a sonreír. Una sonrisa que no era mía. Una sonrisa que prometía un terror infinito. Me quedé sin aliento. Podía sentir una presencia gélida detrás de mí, un calor fétido que emanaba de la oscuridad. Y entonces, el reflejo emitió un sonido bajo y ronco. Una sola palabra, susurrada con una intimidad escalofriante. Tú. Y supe, con absoluta y terrible certeza, que ya no estaba sola en mi propia piel. El espejo nunca había sido una ventana al otro lado. Era una puerta, y la abrí. Ahora soy la presencia. O quizás siempre lo he sido. La duda persiste, tan espesa como el polvo del ático, y el frío nunca me abandona. La delgada línea entre el yo y el reflejo, antaño una barrera de seguridad, ahora se hacía añicos. Aquella entidad en el espejo, que se había manifestado con silenciosa malevolencia, no era solo un eco distorsionado de mi propia imagen. Era una antítesis perversa, un espejo de mi alma corrompida, pero proyectada en un plano diferente, uno que ya no podía ignorar. Su aparición no fue un accidente cósmico, sino el resultado de un sutil proceso de erosión, alimentado por mis propias inseguridades y miedos reprimidos, ahora cristalizados en esa siniestra manifestación. La casa, con su atmósfera cargada y sus susurros fantasmales, sirvió de catalizador, amplificando las fisuras internas que obstinadamente intentaba ocultarme. Además, la observación constante que sentía, esa presión invisible que me envolvía, adquirió un nuevo significado. No era un observador externo observándome, sino el reflejo mismo, actuando como centinela de un dominio en expansión. Se alimentaba de mi atención, de mi paranoia, y crecía con cada instante que apartaba la mirada, cada vez que mi corazón se aceleraba en respuesta a un ruido inexistente. El espejo no era solo un portal, era un punto focal, un prisma que concentraba las energías oscuras del entorno y las dirigía hacia mí, distorsionadas y amplificadas. Era una forma de intimidación, psicológica, diseñada para desmantelarme pieza por pieza, hasta que la distinción entre el yo y el otro se volviera irreconocible. Ahora, la idea de que mi propia imagen pudiera convertirse en la fuente de mi tormento era una realidad palpable y aterradora. Lo particularmente insidioso era la forma en que esta entidad parecía reflejar no solo mi apariencia, sino también mis vulnerabilidades más profundas. Manifestaba mi miedo al abandono con una mirada vacía y solitaria, mi ansiedad al fracaso con una mueca de desprecio, mi culpa por omisiones pasadas con un gruñido bajo y acusador. Era como si la entidad extrajera los espectros de mi psique y les diera forma, utilizando mi propia esencia como materia prima para su terror. En consecuencia, combatir esta presencia no era una batalla contra un enemigo externo, sino un tortuoso descenso a las profundidades de mi propio ser, donde los monstruos que había intentado enterrar cobraron vida propia y se volvieron contra mí con una ferocidad incalculable. Con eso, la casa se convirtió en un macabro escenario para esta obra psicológica. Cada sombra que se alargaba, cada crujido de la madera ya no eran meros efectos secundarios de una casa vieja, sino manifestaciones tangibles de la creciente influencia de la reflexión, la atmósfera opresiva, el frío antinatural que se instalaba en ciertas habitaciones, e incluso el olor a humedad y rancio, se convirtieron en parte de un escenario orquestado para socavar mi resistencia. Era un entorno diseñado para inducir el aislamiento, para cortar cualquier conexión con la realidad externa y confinarme a un ciclo de paranoia y miedo.
La comprensión de que mis propios sentidos estaban siendo manipulados, de que el mismo espacio a mi alrededor conspiraba contra mí, fue quizás la capa más desconcertante de esta aterradora experiencia. Lo que antes parecía un simple objeto maldito, ahora se revelaba como un parásito psíquico, hábilmente infiltrado en el tejido de mi existencia. El espejo dejó de ser un mero objeto para convertirse en un interlocutor silencioso, y el diálogo, resultante, aunque unilateral en su vocalización, fue de una intensidad impresionante. La entidad, que ahora percibía como una proyección de mi propia psique fragmentada, no necesitaba palabras para comunicar sus deseos. Sus ojos en el reflejo, antes vacíos, ahora albergaban un conocimiento ancestral, una oscura comprensión de la realidad que yo, en mi ingenuidad, jamás comprendería. Esta conciencia emergente, paradójicamente, no trajo alivio, sino un miedo más profundo. Pues, ¿quién soy yo si mi propio reflejo me mira con tanta superioridad, con tanto desdén, por mi fragilidad? Con cada día que pasaba, la dualidad se profundizaba. Durante el día, luchaba por mantener una fachada de normalidad, realizando tareas rutinarias con forzada diligencia. Sin embargo, con cada atisbo de una superficie pulida, un vaso, una ventana limpia, el metal reluciente de un utensilio de 1900 en cocina, me asaltaban imágenes fugaces, destellos del reflejo observándome desde el otro lado. Estos momentos eran como pequeñas punzadas de dolor, recordatorios constantes de que mi individualidad estaba bajo asedio. La noción de un yo cohesivo se desintegró, reemplazada por la sensación de ser un recipiente, un escenario donde una representación macabra estaba a punto de desplegarse. Toda la casa parecía un eco de esta dualidad. Los espacios familiares adquirían contornos extraños bajo la influencia de esta presencia intermitente. La naturaleza misma de la observación cambió. Ya no era la sensación de ser observado por una fuerza externa, sino la constatación de que mis acciones eran constantemente juzgadas por una versión distorsionada de mí mismo. Imagina estar perpetuamente bajo el escrutinio de un crítico implacable que conoce todos tus defectos, todas tus fallas, y usa ese conocimiento para desmantelarte. Esta autocrítica internalizada, ahora externalizada y personificada, convertía cada decisión, cada gesto, en una fuente de ansiedad paralizante. La libertad de actuar, de simplemente ser, se veía erosionada por esta vigilancia interna, pero con un giro cruel. El observador no era yo, sino una entidad que poseía mi propio rostro. Además, esta nueva dinámica desestabilizaba la percepción misma del tiempo. Los días parecían prolongarse en una monotonía tortuosa, mientras que las noches se condensaban en una sucesión de horrores breves e intensos. Esta distorsión temporal, típica de estados de gran estrés y trauma, contribuía a la sensación de encarcelamiento. No solo estaba atrapado entre cuatro paredes, sino también en un flujo temporal anómalo, donde la esperanza de un nuevo día, de un nuevo comienzo, parecía cada vez más lejana e irreal. La casa, antaño un refugio seguro, ahora se manifestaba como una trampa temporal y psicológica, donde cada momento era una tortura prolongada y cada noche un presagio de una desesperación aún mayor. Un aspecto aún más inquietante de esta situación fue la pérdida gradual de control sobre mis reacciones físicas. Empecé a notar que, en momentos de gran estrés, mi reflejo parecía anticipar mis respuestas, mostrando expresiones de pánico o dolor incluso antes de que las sintiera por completo. Esta macabra sincronicidad, esta aparente premonición de mi propio sufrimiento, sugería una conexión que iba más allá de la mera observación. Era como si la entidad estuviera intrínsecamente ligada a mi sistema nervioso, capaz de percibir mi angustia antes que yo y amplificarla mediante su propia manifestación. Ahora, frente a un espejo, me veía no solo a mí misma, sino también mi propia agonía inminente, reflejada de forma cruda y anticipada. Lo que antes había sido una confrontación con la imagen, se convirtió en un diálogo con la propia fragilidad de mi existencia. Darme cuenta de que el reflejo anticipaba mis
propias reacciones fisiológicas abrió un nuevo y aterrador aspecto de mi lucha. Ya no se trataba de enfrentar una amenaza externa, sino de una simbiosis perturbadora en la que mi propia biología parecía ser el puente, el canal a través del cual esta entidad se manifestaba. Era como si mi cuerpo, de forma autónoma, se comunicara con la imagen del espejo, transmitiendo señales de angustia que se replicaban y amplificaban de inmediato. Ahora, imaginen la escena. En plena noche, un sonido repentino me sobresalta. Antes incluso de que el pánico pudiera asaltarme, veo en el reflejo del espejo de noche un sobresalto idéntico, una contorsión de miedo que aún no se ha materializado en mí. Esta anticipación es más que perturbadora. Es una violación de la autonomía personal, prueba de que los límites de mi ser han sido invadidos íntima e inexorablemente. Este fenómeno se manifestaba de formas cada vez más sutiles e insidiosas. No solo se reflejaba el miedo, sino también mis vacilaciones y dudas más profundas. En momentos de decisión, ante una elección difícil inminente, sentía una mirada fija sobre mí, y en el espejo, mi imagen mostraba una indecisión amplificada, una parálisis tan mía como de la entidad. Era un eco distorsionado de mi propio conflicto interno, que volvía a mí con interés, haciendo la decisión aún más abrumadora. Consideré, por ejemplo, la situación de tener que afrontar una conversación difícil con un ser querido. Antes, incluso de pronunciar las primeras palabras, un vistazo al espejo de la sala revelaba un semblante cargado de ansiedad, un temor que parecía provenir de una fuente más antigua y oscura. Esta proyección de mi propia vacilación me robaba la capacidad de actuar con claridad, atrapándome en un ciclo de ansiedad anticipatoria. Por el contrario, esta intrusión también reveló facetas ocultas de mi ser, aspectos que había reprimido o ignorado deliberadamente. Hubo momentos fugaces e impactantes en los que el reflejo mostró una expresión de pura euforia, un oscuro deleite que jamás asociaría conmigo mismo. Esta alegría perturbadora, desprovista de cualquier contexto positivo, sugería que la entidad estaba accediendo y manifestando deseos primarios, impulsos que mi conciencia moral se había esforzado por reprimir. Era como si se deleitara en el sufrimiento, y esta oscura alegría era el reflejo de una parte de mí que no me atrevía a reconocer. Por lo tanto, al enfrentarme a mi reflejo, no solo confronté mi miedo, sino que también me encontré cara a cara con mis demonios más ocultos, que ahora parecían tener voz y forma propias. Para agravar aún más esta desestabilización, comencé a notar que ciertas emociones, al ser reflejadas en el reflejo, parecían solidificarse, volviéndose más difíciles de disipar. Un momento de irritación fugaz, por ejemplo, podía transformarse en una rabia visceral y prolongada tras ser intensificada por la expresión furiosa de mi reflejo. Era como si la entidad, al replicar mi emoción, la infundiera con su propia energía, una fuerza que la hacía más duradera y abrumadora. Esta amplificación emocional me dejaba exhausta, agotada, en una lucha constante por mantener un precario equilibrio contra las oleadas de sentimientos que parecían orquestados por una fuerza externa, pero que se originaban en mí. Así, cada emoción, cada pensamiento, se convertía en un campo de batalla, donde mi propio ser luchaba contra los ecos distorsionados que me devolvían. A medida que los velos de la percepción se desvanecen y las fronteras entre el observador y lo observado se difuminan en un torbellino de incertidumbre, emerge un panorama donde la fragilidad de la cordura se revela no como un defecto aislado, sino como una condición intrínseca del ser. Las experiencias que experimentamos, las sensaciones que nos atormentan, no son meros sucesos casuales, sino ecos de una verdad más profunda, testimonio de la tenue membrana que separa la realidad de lo que la mente puede conjurar, o peor aún, atraer hacia sí. Al reflexionar sobre este recorrido hasta ahora, nos damos cuenta de que la esencia de la experiencia reside en la ineludible introspección, una inmersión forzada en las turbias aguas del inconsciente, donde las sombras que tememos externamente son en realidad reflejos de conflictos internos,
ahora dotados de una aterradora autonomía. En este entretejido de acontecimientos y sensaciones, la propia casa, antaño un mero escenario de dramas psicológicos, adquiere una personalidad activa, un organismo sensible que responde y amplifica los ecos de nuestra desintegración, la atmósfera densa, los sonidos que se infiltran en la quietud, el frío que emana de puntos aparentemente aleatorios. Todo esto se fusiona, no como elementos de un entorno pasivo, sino como manifestaciones de una energía que impregna y distorsiona el tapiz mismo de la realidad. Es como si cada crujido de la madera, cada sombra danzante, fuera el susurro de una verdad olvidada hace mucho tiempo, una verdad que ahora nos confronta con una urgencia innegable. La revelación de que lo que nos atormenta puede ser una proyección intensificada de nuestros propios miedos y deseos reprimidos nos sumerge en un laberinto aún más complejo. La dicotomía entre el yo y el otro, lo interno y lo externo, se derrumba, dejándonos cara a cara con la aterradora posibilidad de que los verdaderos monstruos que tememos residan no en un mundo más allá del nuestro, sino en las profundidades inexploradas de nuestra propia psique. La búsqueda de una respuesta definitiva se convierte entonces en un viaje de autodescubrimiento forzado, donde la verdad, una vez encontrada, puede ser más aterradora que cualquier oscuridad externa. Así, al acercarnos a la conclusión, nuestra perspectiva se vuelve hacia el interior, hacia las profundidades de lo que significa ser confrontado no por un fantasma, sino por el espectro de uno mismo. La casa, antaño un remanso de paz, se convirtió en un espejo de mi propio caos interior. Cada objeto, cada sombra, parecía reverberar la angustia que se había instalado en mi alma. La regla de mi abuela, un antiguo susurro ahora amplificado por la experiencia, resonaba con aterradora claridad. Nunca mires tu reflejo de noche. Lo que no entendía, en mi terca racionalidad, era que la noche no era el verdadero peligro, sino la fragilidad del yo, que se atrevía a dudar de su propia realidad. El espejo no era un portal a otro mundo, sino una lente que enfocaba la decadencia interna, un catalizador para la manifestación de los miedos que albergaba en mi interior. El verdadero terror no residía en la entidad proyectada sobre su pulida superficie, sino en comprender que esta entidad era, en esencia, un fragmento de mí mismo, amplificado y distorsionado por mi propia angustia. Se alimentaba de mis inseguridades, mis defectos, mi culpa, transformándolos en un espectro palpable. Con cada vistazo, con cada escalofrío, me enfrentaba no a un invasor externo, sino al oscuro reflejo de mis propias debilidades. La casa, con su atmósfera cargada y sus sutiles ruidos, no hacía más que intensificar esta proyección, creando un escenario propicio para el desarrollo de una batalla interna. La lección, amarga e indeleble, es que los demonios más temibles no acechan en rincones oscuros ni en reinos lejanos. Residen en nuestro interior, en potenciales latentes que esperan el momento oportuno para manifestarse. El espejo, en este contexto, se convierte en símbolo de una autoconciencia brutal, una invitación a afrontar lo que reside en lo más profundo de nuestro ser. La noche, entonces, no es el detonante del horror, sino el momento en que la mente, liberada de las distracciones del día, se vuelve más receptiva a su propia oscuridad. La regla de mi abuela no era una advertencia contra lo sobrenatural, sino una advertencia sobre la naturaleza intrínsecamente peligrosa de la introspección ilimitada, de la autoobservación carente de autocompasión. La verdadera práctica no comienza con la huida ni la negación, sino con el reconocimiento y la aceptación. Es una invitación a mirar el propio reflejo, no con miedo, sino con renovado coraje, incluso si esa imagen resulta perturbadora. Porque es en esta confrontación honesta donde reside la única esperanza de discernir el yo auténtico del eco oscuro que puede proyectar. La fuerza no reside en destruir la imagen, sino en comprenderla, en integrar las partes desmembradas de nuestra psique. Solo abrazando la totalidad de nuestro ser, con sus luces y sombras, podemos empezar a desentrañar los nudos que crean nuestras propias prisiones.
El viaje interior es la frontera definitiva, y la verdad, aunque a veces aterradora, es el único camino hacia la verdadera redención.